Ok, vamos a dar inicio. Estamos 52 personas, 53. Vamos a empezar. Buenas noches y bienvenidos a la conferencia Rompiendo Silencios y Barreras, que se realiza en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esta conferencia será impartida por la docente Valeria Colella y este encuentro es organizado por la Universidad Técnica de Cotopaxi, la Academia Nacional de Historia y la Asociación de Correctores de Textos del Ecuador, ACORT. Agradecemos al decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Educación, doctor Ricardo Ureña, y al director del Centro de Estudios Históricos de la provincia de Cotopaxi, adscrito a la Academia Nacional de Historia, doctor Francisco Ulloa. En este momento tenemos unas palabras del doctor Ricardo Ureña. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Un saludo cordial desde la Universidad Técnica de Cotopaxi. Realmente bastante agradecidos por generar este espacio internacional que precisamente va a reflexionar sobre la accesibilidad comunicativa. Quiero agradecer de manera muy especial a la profesora, la doctora Valeria Coleya, al Centro de Estudios Históricos de Cotopaxi, a la Academia Nacional de Historia, a Corte Ecuador, a Raquelita Herrera por todo este trabajo y este esfuerzo. Consideramos que como universidad debemos seguir trabajando no solamente quizá por generar estos espacios tecnológicos, sino en el día a día con estas diversidades comunicativas. En este sentido, les expresamos el cordial saludo y deseamos el mejor de los éxitos en esta conferencia. Gracias. Muchas gracias, doctor Ureña. Ahora interviene nuestra compañera de Acorte, Raquel Herrera, miembro de la Comisión de Lenguaje Claro y Accesible de la Acorte y de Redacte. Ella nos va a dar una breve introducción sobre cómo se ha mirado a la discapacidad a través de los años. Bienvenida, Raquel. Muchas gracias, Joa. Muchas gracias al decano de la universidad, al arquitecto también Ulloa. Y especialmente quiero dar un saludo esta noche especial a Valeria, que está de cumpleaños. Y estamos haciéndole trabajar por el cumpleaños. En todo caso, siempre agradeciéndole por esa predisposición que tiene para hacer lo que más le gusta, la capacitación y en cuanto a informarnos todo lo que es a quienes hacemos la corrección de textos, también nos alegra unirnos con ella. Vale, por favor, si me ayudas con la primera diapositiva. Bien, dame un segundito. Eh, a ver si. Ay, no, me toca hacer la comida. ¿Vos te manchaste la remera? Bueno, Ah, no, es un dibujito. esa. Muchas gracias, Vale. Para quienes estamos aquí en esta reunión, me parece importante que conozcamos cómo se le ha mirado a la discapacidad a través de los años. En esta primera lámina que encontramos, que hemos tomado de la página de Inclusión Plena, podemos ver un resumen como que a los tres diferentes modelos que tenemos, que a través de estos años se ha ido ¿Qué pasa? evolucionando a la discapacidad. El primer ¿Eh? modelo concierne al de prescindencia. Entonces, en esto veíamos que a la persona que tenía una Sí, discapacidad, yo estoy escuchando algo del trabajo, ¿sabes? sí, Disculpen, Un momento. si me ponen como administradora puedo silenciar. Si no, ahí está. Gracias. gracias. Entonces estoy explicando que inicialmente a la discapacidad se le tomó desde el modelo de prescindencia. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las personas que tenían alguna discapacidad eran segregados, aislados, y entonces era como que mejor ni tomarlos en cuenta, ocultarlos. Más adelante vemos el modelo médico rehabilitador. En este modelo ya se
ubica a la discapacidad como una enfermedad que hay que tratar, que hay que curar. Pero todavía entonces esto pensaban que con la medicina, que con terapias podíamos cambiar la condición de la persona con discapacidad. Y hoy actualmente estamos trabajando bajo un modelo social y de derechos. ¿Qué implica esto? Que ya vemos a la persona con discapacidad en su esencia, la tratamos primero como persona y la parte que es de persona con discapacidad le damos como si fuera algo ya complementario, que es una característica, pero no es la base la discapacidad. ¿Qué es lo que queremos trabajar en sociedad? Que tenemos que abrir nuestras mentes, abrir los entornos, que sean más inclusivos para que estas personas puedan desenvolverse de mejor forma. En este sentido, quisiera, más adelante, les voy a compartir, aquí en Ecuador manejamos una guía de lenguaje incluyente. En esa van a encontrar, aquí está un breve resumen de cómo tratamos actualmente, cómo deberíamos tratar a las personas con discapacidad. Si bien aquí estamos de algunos países en esta noche reunidos de Argentina, tenemos también compañeras desde Perú, de Chile, vamos a ver que en nuestros países las realidades difieren. En esta guía que les vamos a compartir, después se les va a enviar el PDF como material, vamos viendo que, por ejemplo, en nuestro país, en Ecuador, muchas veces se les decía a las personas discapacitados, personas especiales, minusválidos, les estábamos tratando por la cualidad que tienen, por el adjetivo, pero no haciendo valer o dando énfasis a su condición de una persona con una discapacidad. En la Constitución del 2008 utilizamos ya el término grupo de atención prioritaria. Antes se les conocía como grupos o sectores vulnerables. Con esto, ¿qué es lo que se quiere? Que empoderar a estos grupos, a los ciudadanos que tienen alguna discapacidad, para que requieran una atención en cuanto a educación, a salud y otras condiciones que necesitan que sean de atención prioritaria. Más adelante, en la guía que les vamos a proporcionar, a compartir esta noche, vamos a ver que encontramos también cómo podemos interactuar, cómo podemos relacionarnos con una persona que tenga tal vez discapacidad intelectual, que tenga discapacidad sensorial o que tenga discapacidad física. Porque ¿qué es lo que vemos a diario? Muchas veces nos encontramos con la realidad de que, y a mí me ocurría, yo tengo un hijito de 27 años que falleció ya, tenía discapacidad y muchas veces al estar en la calle, las personas por no saber cómo relacionarse con ellos, simplemente se cambian de vereda o te evitan. A través de esta guía les vamos a dar unas breves pautas, cómo relacionarnos con las personas que tienen alguna discapacidad de las que podemos encontrar. En este encuentro de esta noche quisiera hacer énfasis que y han acudido a esta convocatoria para esta conferencia estudiantes que son de las carreras de comunicación, de trabajo social, también hay de psicología social, tenemos profesores, están compañeras que también trabajan en el área de la corrección de textos, bueno, y así de algunas áreas del conocimiento. ¿Por qué considero importante que conozcamos cómo interactuar con estas personas? Porque por decir, alguien que hace trabajo social, si no tiene claro cómo llegar, cómo interactuar si de pronto se encuentra con una persona con discapacidad intelectual, ¿cómo va a ser su trabajo? Entonces en eso tenemos que empoderarnos y saber cómo interactuar con ellos. Y esta guía nos da unas pautas elementales para hacerlo. Bueno, después de esto vamos a compartir esta guía y espero que todos puedan acceder a ella y leerla y profundizar en lo que les estamos llamando y exhortando esta noche. Voy a dar el paso a mi compañera Johanna para seguir con el programa. Okay.
Muchísimas gracias, Raquel, por ese compartir, tanto desde la parte profesional como de la personal, esa parte sensible que es tan indispensable en el momento de abarcar estos temas que como sociedad nos implican la inclusión y el comprender realmente la problemática en la que se desenvuelven algunas personas. ¿Sí? Les doy la bienvenida a las personas que han llegado en estos últimos momentos. Esta es una conferencia organizada por Acorte, por Acorte y la universidad, como lo había comentado. Mi nombre es Joana Jiménez, yo soy presidenta de la Asociación de Correctores de Textos y ahora vamos a recordarles que al finalizar la conferencia enviaremos un formulario con una encuesta de satisfacción. Necesitamos que los participantes llenen correctamente sus datos para entregar los certificados de asistencia en los siguientes días a través de su correo electrónico. Ahora conozcamos a nuestra invitada especial. Ella es Valeria Colell. Valeria es asesora lingüística especializada en textos jurídicos y lenguaje claro, editora profesional y consultora en comunicación institucional. Se desempeña como profesora e investigadora en la Universidad del Salvador en Argentina. Ha publicado numerosos artículos y ensayos sobre lenguaje claro, accesibilidad y edición digital. Es coautora de los libros Perdidos en el laberinto de las palabras, Discurso, Gramática y la construcción de la oscuridad y el libro Corrección de textos, Principios, Historia y Práctica, un tema que nos apasiona en la Corte. Es fundadora del CAL, además de secretaria de la red Redacte y es socia fundadora de Pleca. Además, es embajadora de Plain en Argentina, miembro de la Asociación Iberoamericana de Profesionales de la Comunicación Judicial y es representante de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesibilidad, ASAL. Bienvenida, Valeria. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos por sumarse a esto que me gusta hablar de celebración del Día de las Personas con Discapacidad, sobre todo de celebración de la diversidad. A mí, como a Raquel, nos pasó esto de que llegamos a la accesibilidad o llegamos a conocer, digamos, las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad por una experiencia directa de tener a alguien cercano y muy querido, también en mi caso es mi hijo, con una discapacidad. Y siempre planteo esto de que las barreras y las dificultades, los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad se dan solamente por una cuestión de desconocimiento, que si las personas supieran todas las posibilidades o todas las formas que tenemos de interactuar y de ayudarlos a desarrollarse plenamente, no hablo en general, hablo de ciertas discapacidades. Sabemos que desgraciadamente hay discapacidades en las que es más difícil hacerle un acompañamiento, pero mi hijo fue diagnosticado, por ejemplo, con una discapacidad motriz y con, en su momento, un caso, se llama trastorno generalizado de desarrollo, que es una especie de autismo. Sin embargo, gracias al acompañamiento de la escuela y de la familia y de los compañeros que supieron ver en las diferencias algo que sumara, es decir, algo que era un extra de la persona y no algo que le impedía participar, hoy está cursando primer año en la universidad, estudiando algo tan difícil como es para mí ingeniería en sistemas, con todas esas fórmulas matemáticas y lógicas que para mí son imposible de entender. Y sin embargo, esto fue posible gracias al acompañamiento, y ese acompañamiento pasa por la inclusión real de las personas. Es impresionante lo que se logra cuando a una persona se le escucha y cuando se la trata con empatía, independientemente de si tiene o no una discapacidad. Y por eso nos gusta, nos gusta la idea de plantear esta charla, esta conferencia, desde la accesibilidad comunicativa, rompiendo silencios y barreras. Porque como bien decía Raquel al principio, hoy, más que nunca, la discapacidad se ve como una diversidad, se la plantea desde el lado de la diversidad. Y todos, como personas diferentes, accedemos a la información,
somos capaces de hacer las cosas, quizás no de la misma manera, pero de otra manera que, de nuevo, nos respalda y nos da autonomía de acción. Este es el objetivo de esta charla, de plantearles algunas estrategias y plantearles sobre todo, yo tengo una pasión por la tecnología y esa pasión por la tecnología siempre trato de llevarlo o aplicarlo a crear materiales o a crear entornos o a descubrir distintas tecnologías que puedan ayudar a esto, a que las personas que hasta hace mucho tiempo necesitaban de un asistente o de una enfermera o de alguien que los ayudara para poder hacer cosas tan simples como poder leer una información, poder decir de qué se trataba un libro, poder ver una película y saber qué estaba pasando, hoy gracias a estas tecnologías están un poco más cerca de poder hacerlos por ellos mismos. Por eso esta es la charla que planteo de Rompiendo Silencios y Barreras, para hablar de la discapacidad desde el lado de la inclusión y no desde el lado de lo que falta o lo que estas personas no pueden llegar a hacer. Y les planteaba esta idea de, bueno, vamos a hablar, vamos a unir estas dos conceptos. Por un lado, la accesibilidad comunicativa y por el otro lado, para entender qué es la accesibilidad comunicativa en un entorno tan digital como el que estamos viviendo. Bueno, la accesibilidad comunicativa es esa práctica de diseñar y de presentar contenido escrito de forma que pueda ser comprensible y utilizado, sobre todas las cosas, por todas las personas independientemente de su capacidad o si tienen alguna discapacidad. Este concepto tiene mucha importancia, sobre todo en la era digital, donde la información se comparte y se consume principalmente en estos telefonitos o en las computadoras o en las tabletas. Y si desmenuzamos el concepto de accesibilidad comunicativa, por un lado tenemos que implica crear textos que sean legibles y comprensibles para una audiencia lo más amplia posible y que esa audiencia incluya a personas que tienen una discapacidad visual, una discapacidad auditiva, cognitiva o incluso discapacidad o una forma distinta de aprender. Y esto, en primer lugar, se logra con el uso del lenguaje claro y directo. Por eso, con Raquel, cuando formamos o cuando se sumó a la comisión de la Redacte, a la comisión de lenguaje claro, ella me planteó, bueno, pero vamos a hablar de accesibilidad. Y dije, sí, obvio, porque el lenguaje claro va unido a la accesibilidad. No puede haber un lenguaje claro destinado a todas las personas si deja fuera a las personas que tienen una discapacidad. Entonces, son términos que tienen que ir unidos a partir de ahora. Hablemos de claridad para hacer accesible la información para todas las personas, incluidas las personas que tienen alguna discapacidad. Y si bien podemos plantear, bueno, un primer paso es el lenguaje claro, con estructuras de construcción de la información, con estructuras simples, con formatos que faciliten la lectura, con algo tan simple como el uso de una fuente o de una letra que se pueda leer, que de nuevo, a veces todos somos, digamos, tenemos una discapacidad visual, sobre todo en cierta época, cuando llegamos a una edad, justo hoy que llegué a los 49, yo uso lentes desde los 22 más o menos, y sobre todo en ciertos contextos que a veces la letra está tan chica que no se puede leer y es información importante y información que necesitamos entender para poder hacer una acción. Entonces, la accesibilidad pasa por un lenguaje que sea claro y sencillo, por formatos accesibles, esto de no preparar los textos o no comunicar en PDFs tomados de fotografías, sino de que el texto se pueda seleccionar, porque si el texto de un PDF se puede seleccionar, ese texto puede ser leído por las tecnologías de asistencia, es decir, por todos esos dispositivos que, entre otras cosas, convierten el texto en sonido, entonces la persona llega a esa información a través del oído. Y, y también las alternativas textuales. Muchas veces, quienes tenemos la posibilidad de leer con los ojos, le digo yo siempre, vemos el texto y cuando no entendemos algo, recurrimos a las imágenes para completarnos esta idea. Bueno, la persona que accede a través de solamente el texto, a través del sonido, no puede
Si el texto no tiene, perdón, si la imagen no tiene un texto alternativo, se pierde esa parte de la información. Y a veces es decorativa, a veces no suma información, a veces repite la información, pero cuando realmente la complementa, cuando lo que se dice en una imagen no está dicho de otra forma, es necesario que esa imagen tenga un texto alternativo que complete un poco esa información. Se trata de informar lo mismo, no darle una versión adaptada o de alguna manera cómoda para quien escribe, sino algo que sirva y en ese sentido que sea lo más completa posible. Por eso, implementar estas políticas de accesibilidad comunicativa, hablo de políticas en general, que no necesariamente tenga que estar el Estado, sino que sean pequeñas acciones que podemos hacer todos. No necesitamos, eh, sería mejor, obviamente, pero no necesitamos que el Estado nos ayude a hacer accesibles los textos. Los podemos hacer nosotros con pequeños, utilizando las herramientas de siempre o sobre todo poniéndose en el lugar de quien va a recibir esa información, que a veces puede acceder a ella de formas diferentes. Me consulto por las dudas. ¿Están viendo la presentación, no? Sí, sí se puede ver, ¿Sí? Valeria. Valeria, sí. Listo, gracias. Yo porque dije no vaya a ser que esté hablando solo. Bueno, No sé, entonces, Vale, perdón, ¿le puedes poner, está en pantalla completa o...? yo lo estoy viendo en pantalla completa. ¿Me avisan si se está compartiendo bien? Sí, sí, está bien, está bien. A ver, vamos a hacer por las dudas. Sí, es lo más grande que es, porque es larga y ahí está. Bueno, entonces les planteaba esta idea de que, por un lado, los lectores pantalla convierten ese texto en sonido y por lo tanto hacen que las personas que tienen una discapacidad visual puedan acceder a esa información. Los formatos accesibles aseguran de que el contenido sea legible y comprensible para todos, y hay formatos más accesibles que otros, ya los vamos a ir viendo. Y la comunicación inclusiva es que, o sea, se plantea de que las plataformas digitales que están hechas a base de tecnología tienen que cumplir ciertos estándares para poder considerarse accesibles. Y esto, si bien ya lo vamos a ver, es obligatorio, por ejemplo, en la Unión Europea, es realmente una obligación ética, o debería ser una obligación ética de todos nosotros. Entonces, planteábamos la idea de que utilizar un lenguaje simple y oraciones cortas, ya eso ayuda a que el contenido sea más comprensible por todas las personas, que los documentos estén disponibles en varios formatos, como el texto plano, que es el texto de una página web, por ejemplo, es un texto seleccionable, es un texto que se llama plano porque está construido todo lo que nos vemos en negrita, en cursiva, con viñetas, todo está construido a partir de distintas etiquetas. Entonces, se llama justamente texto plano porque está visualmente se construye solamente con etiquetas y texto, digamos, plano, como sería en un TXT, como sería un texto en el bloc de notas. Y además, lo que planteaba recién de la importancia de las alternativas textuales para las imágenes y los gráficos. Y es importante aclarar eso, los gráficos también. A veces ponemos información importante en una tabla comparativa o en un cuadro, y si esa información no está contenida en el texto, también tiene que llevar un texto alternativo. No es algo que sea solamente de las imágenes. ¿Qué tenemos que considerar en esta inclusión digital? Recuerdan que recién yo les planteaba, hoy la inclusión digital es posible gracias, por sobre todas las cosas, a la tecnología. Pero ¿qué pasa? La tecnología o lo que se llama el acceso a la tecnología no es el mismo en todos los lugares, ni siquiera hacia adentro de las regiones. Y ni siquiera entre regiones entre sí. Entonces, por un lado tenemos que creció Internet, cada vez más gente tiene Internet, pero actualmente a nivel mundial el 40% de la población no tiene acceso a Internet. Entonces, esta inclusión digital tiene que encontrar alguna especie de solución
o alguna especie de alternativa para esas zonas. Porque si no, de vuelta, somos incluyentes con las personas con acceso a Internet, pero excluyentes con las demás. También hay que tener en cuenta la brecha digital, que no solamente se refiere al acceso a Internet, sino también a lo cómoda o incómoda que se sientan las personas con la tecnología. Esa también es algo a considerar, porque podemos decir, bueno, la tecnología está disponible para todos en sus celulares. Bueno, no todas las personas tienen celulares tipo smartphones, esos teléfonos inteligentes en los que podés descargar aplicaciones. Y no todas las personas se sienten cómodas interactuando con las aplicaciones. Entonces, esta brecha digital existe y la educación es una forma de ir achicándola y otra cosa es el acompañamiento. Es decir, las alternativas digitales para la comunicación son eso, alternativas. Tiene que haber opciones de atención presencial y opciones de acompañamiento personal para aquellas personas que les cuesta interactuar con la tecnología, por ejemplo. En ese entorno hay que considerar que aproximadamente 1.000 millones de personas en el mundo tienen alguna forma de discapacidad. Y esa forma de discapacidad no hablamos exclusivamente, porque durante muchos años se consideró que la única discapacidad era la discapacidad física. Era la silla de ruedas o era la persona que tenía alguna especie de parálisis en el cuerpo. Hoy sabemos que las discapacidades van por los lugares más diversos y en esa diversidad hay que considerar también a las que son discapacidades cognitivas y dentro de estas capacidades cognitivas también hay muchas opciones que tienen que ver con la falta de contraste de cómo se muestra la información o, por ejemplo, con la falta de organización lógica. Entonces la persona se encuentra interactuando con una aplicación o con una página en la cual los pasos están desordenados y le cuesta acomodarse a esa información, a esa forma de presentar desorganizadamente la información. La alfabetización digital también es un componente de esta inclusión, porque desde la educación básica, y esto también hay que hacer la salvedad de que no es algo que se pueda considerar mundial, esa brecha digital y regional existe hacia adentro de los países, hacia adentro de los estados o provincias y también en cuestiones más globales. Hay países que tienen muy mal acceso a Internet y que tienen personas que tienen discapacidad. Las desigualdades regionales, justamente, países que tienen más o menos inclusión digital, y el valor de las iniciativas globales, todas aquellas organizaciones que trabajan activamente para reducir esta brecha digital mediante políticas que por un lado promueven el acceso a Internet y por el otro lado también planes o programas específicos que buscan acompañar a algunas de estas situaciones en casos específicos. Todo esto, digamos, es el entorno para que se pueda hablar de una accesibilidad digital posible, de una accesibilidad digital que de alguna manera tiene más herramientas con las que trabajar, pero que así y todo sigue dejando desgraciadamente a muchas personas afuera. La pandemia puso de relieve justamente esto, la importancia de la inclusión digital, porque todo lo que eran actividades educativas y laborales se trasladaron al entorno digital y eso profundizó de alguna manera las desigualdades existentes, porque los profesores seguían dando clases por internet, pero no todos los alumnos tenían computadora, no todos los alumnos o los padres de las familias tenían internet estable, entonces ahí ese tipo de educación que se dio durante todo ese tiempo fue desigual y puso un poco en evidencia estas desigualdades. Y hablando de estas iniciativas globales, hay que plantear esto como un gran avance, sobre todo porque hizo obligatorio, y sabemos que somos hijos del rigor, es decir, necesitamos esta obligatoriedad. Y, por ejemplo, la directiva de la Unión Europea, que se hizo obligatorio a principio a mediados, no sé si fue en septiembre, perdón, en julio o agosto, la verdad tuvo implicancias muy importantes para las personas que trabajaban con textos, todos los que eran editores, los correctores y los traductores, tuvieron, y las empresas, por sobre todas las cosas,
tuvieron que mejorar la accesibilidad de determinados productos y de servicios de la Unión Europea. Esta normativa, esta directiva, tenía por objetivo principal eliminar y de alguna manera prevenir estos obstáculos a la creación y promover la creación de productos y de servicios accesibles. Y sobre todo de aumentar la disponibilidad de información para las personas con discapacidad. Justamente esto tuvo una gran repercusión en quienes trabajamos en la edición de textos, porque de repente todas las plataformas, todas las editoriales que tenían publicaciones digitales, digamos, ebooks publicados, tuvieron que bajarlos y adecuarlos a estas normativas de accesibilidad. En cuanto a formato, hoy el formato que se considera accesible es el formato EPUB 3, el formato que cumple con todos los estándares, que un poco vamos a ir desglosando dentro de unos minutos, pero esto es lo que planteó el mínimo. Es decir, los documentos tienen que ser accesibles de acuerdo con estas pautas. Y si bien en Latinoamérica tienden a demorarse las cosas en llegar, ya hay muchas instituciones, ya hay ley que plantean esta cuestión de la importancia de que cualquier contenido digital, porque es posible en lo digital y porque la tecnología lo permite, sea accesible. Entonces, todos quienes trabajamos corrigiendo, editando textos o traduciendo, tenemos que tener incorporados estos criterios. Y de verdad es algo que podemos hacer fácilmente desde un programa que todos conocemos y que todos hemos utilizado a lo mejor desde que empezamos a trabajar con texto, que es Word. Entonces, Word te permite hacer un documento accesible. Bueno, pongámonos a eso, pongámonos a aprender. Afortunadamente toda la información está disponible en Internet. Cualquiera puede agarrar un tutorial de cómo usar Word para la accesibilidad, cómo usar cualquier lector de PDF para crear PDFs accesibles. Así que no vengo a darles esa clase de cómo hacerlo, porque la información está disponible. Es más, en el canal de CALT, hace un año, el Día Internacional de la Discapacidad del año pasado, yo di una conferencia también muy similar a esta sobre la accesibilidad textual, es decir, concentrándome en los textos. Acá somos un poco más amplios y abarcamos muchos tipos de comunicación, pero ahí si quieren pueden ir a ver, y si no, también cuando les comparto el material, les puedo compartir unos instructivos perfectos y clarísimos de cómo usar Word para hacer un documento accesible. Y la accesibilidad digital está muy unida a estas que son las pautas, se llaman pautas WAC, que es la abreviatura en inglés de todo lo que tiene que ver con contenido digital. Estos son los principios fundamentales para la accesibilidad. Pautas WAC es accesibilidad para el contenido web, es las siglas en inglés. Y son un marco muy dinámico que lo que hizo fue adaptar las necesidades cambiantes de la accesibilidad en el entorno digital. Se publicaron en el 2018 y han sido fundamentales para ir mejorando la accesibilidad en los contenidos web, pero de nuevo, tienen una naturaleza evolutiva. ¿Esto qué implica? Que son un punto de partida, pero que van a ir mejorando porque las tecnologías cada vez van incorporando nuevas funciones. Entonces, si esas nuevas funciones se pueden usar para la accesibilidad, van a ser agregadas. Desde septiembre de este año, estas pautas son normas ISO textuales. Si quieren, yo les comparto porque tengo el archivo de normas ISO que se descarga gratuita. Es uno de los pocos normas ISO que se pueden descargar justamente a precio cero. Lo pueden descargar de la página y si no, lo podemos después compartir. Están en inglés porque, de nuevo, pasaron en septiembre, no ha habido tiempo todavía de que las normas UNE las adapte al español, pero si no, tranquilamente pueden ir a consultar las pautas y es exactamente lo mismo. Hasta la organización es la misma. Estas pautas se basan en 4 principios fundamentales: la perceptibilidad, la operabilidad, comprensibilidad y robustez. Hablando del lenguaje claro, está bien, estos términos pueden no llegar a ser tan claros como podrían ser otros, pero lo que tratan es de englobar la mayor cantidad de
acciones dentro de estos términos, dentro de estos principios. La perceptibilidad pasa porque la información sea presentada de manera que los usuarios puedan percibirla. ¿Cuáles son las acciones que permiten que cualquier usuario o la mayoría de los usuarios puedan percibir la información? Por un lado tenemos las alternativas textuales, esto que les decía recién, dar descripciones o textos alternativos por todo aquel contenido que sea no textual, las imágenes, los gráficos, las tablas. Entonces las personas con discapacidad pueden acceder a esa información a través de los lectores de pantalla. Y lo que hace a un diseño claro. Puede ser que la persona a nivel de discapacidad visual puede tener gradaciones. Entonces, no todos tienen, digamos, ceguera total, sino cegueras parciales. Entonces, un diseño que facilite la lectura con una fuente grande, legible y con un contraste adecuado entre el texto y el fondo, no como este cartel, que estoy viendo que quedó muy oscuro, pero se lo hice a propósito para que vieran lo que no hay que hacer. Acá lo ideal hubiera sido un fondo blanco con la letra en azul o en un azul más oscuro. Entonces, de esta forma, ya el texto se puede leer y lo puede leer mayor cantidad de personas que, como en este caso, con un fondo tan oscuro. El segundo principio es el de la operabilidad y de acuerdo con ese principio, los usuarios tienen que poder interactuar con el contenido de forma efectiva. ¿Qué implica esto? Por un lado, varias acciones, pero me concentré en dos que aquellos que trabajamos con textos podemos identificar fácilmente. Que la navegación sea accesible. ¿Por qué? Porque aquellas personas que tienen una discapacidad motriz, por ejemplo, no pueden usar el mouse. Entonces, los lectores de pantallas permiten una navegación, por ejemplo, por comandos de voz o por otro tipo de teclados especiales que vienen para aquellas personas con cierto tipo de parálisis. Entonces, nos aseguramos, por ejemplo, con esa navegación accesible, que todos los botones, que todos los elementos interactivos sean accesibles mediante ese teclado o mediante los dispositivos de asistencia. Y evitamos la dependencia de la velocidad. ¿Por qué pasa esto? Porque cualquier contenido en el que todas las personas lo naveguen o lo puedan operar de formas diferentes, no tiene que estar sujeto a que lo pueda hacer en un tiempo determinado. Es decir, la función, ese botón, tiene que estar disponible sin requerir del usuario que realice la acción en 5 segundos o en una velocidad específica. Hay que dar tiempo y lo podemos ver cuando, por ejemplo, abrimos una página y aparece un video. Ese video lo podemos ejecutar solamente, o sea, empieza a funcionar una vez que hacemos clic, pero no tenemos un tiempo determinado para hacer clic en el video sin que se borre esa imagen. Es decir, está siempre disponible. Al principio, con la tecnología anterior de las páginas web, que era la tecnología Flash, había cosas en las que necesitabas accionar rápidamente porque desaparecían y después no volvían a aparecer hasta que volvías a de alguna manera actualizar la página. Bueno, estas son una de las cosas que se consideraron que no cumplían con este principio de la operabilidad. El principio de la comprensibilidad pasa por que el texto sea fácil de entender. Y aquí es donde entra a jugar el lenguaje claro y simple. O sea, utilizar un lenguaje claro, no sin tecnicismo innecesario, especialmente pensar como una estrategia extra la lectura fácil, que es un nivel de adaptación en el texto mucho más profundo. El lenguaje claro comunica lo mismo que la versión original, en cambio, la lectura fácil hace una adaptación, rescata lo importante, hace una especie de resumen de lo que la persona, el usuario necesita conocer, pero elimina información. Y estructurar lógica, es decir, organizar el contenido de forma que sea coherente, con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y ustedes dirán, eso es obvio, pero sin embargo, justamente por la vorágine y los textos digitales han cambiado eso, han cambiado esa lógica de la estructura lógica. Y hoy, incluso sin una planificación adecuada, somos desordenados para mostrar las ideas. Es más, si yo no tengo
aparte de que me apasiona mucho el tema, si yo no tengo una estructura, esta presentación para guiarme, lo más probable es que largue información y después termine volviendo, yendo y volviendo, porque es necesaria esta organización para que el contenido sea progresivo y el conocimiento también se vaya sumando. Y el último principio es el de la robustez, según el cual todo contenido tiene que ser interpretado por la mayor cantidad de dispositivos o la mayor cantidad de tecnologías. Y esto se hace, por un lado, creando productos que sean compatibles, por ejemplo, con los lectores de pantalla o con otros dispositivos utilizados por las personas con discapacidad, y usando los estándares web. Estas son las pautas de el consorcio que está detrás de todo el contenido web que creó la Internet, el famoso W3C, que estas pautas lo que buscan es que el contenido sea accesible independientemente del sistema operativo, si es Windows, si es Mac, si es Linux, de los navegadores, si usamos Google Chrome, si usamos Edge, si usamos Internet Explorer, Safari, el que sea. Es decir, todo el contenido tiene que adaptarse independientemente de cuál sea el medio en el cual el usuario, en este caso la persona con discapacidad, accede a este contenido. Estos principios son mucho más amplios y van a tener acceso a todos para poder analizarlos. Yo me concentré en los que van relacionados con el texto, pero incluyen también la cuestión de los subtítulos, el audiodescripción, la cuestión del audio, porque también hoy la comunicación no se da solamente a través de lo textual, sino a través de múltiples canales. Y la accesibilidad tiene que darse en todos esos canales para que realmente funcione y no deje a nadie afuera. Entonces, repasamos cuáles son las estrategias para la accesibilidad comunicativa. Dijimos el uso del lenguaje claro y sencillo, que pasa por oraciones cortas, vocabulario lo más simple que sea posible. Obviamente hay temas técnicos, temas jurídicos, temas médicos, que hay cierto tipo de tecnicismos que no se puede obviar. Yo no le puedo decir, no puedo intercambiar migraña o cefalea por... sí puedo cambiar cefalea por dolor de cabeza, por ejemplo, para un destinatario específico, pero hay ciertos términos de tratamientos o de enfermedades que es necesario mantener el tecnicismo, pero si tengo que mantener el término técnico, lo explico, y lo explico en un vocabulario que el paciente, en este caso, o la persona me logre entender. Estructurar el contenido es más simple de lo que parece, sobre todo quienes trabajamos desde siempre con Word, sabemos, hemos utilizado los estilos de Word. En los estilos de Word no son una cuestión meramente estética, no es que elijo título 1, título 2 para de alguna forma poder organizar la información, sino que esos estilos se convierten en etiquetas una vez que se exporta ese documento, y esas etiquetas permiten que quien escucha ese texto con una tecnología asistiva pueda identificar qué es título y qué es párrafo. Y eso es muy importante para la organización. Imaginemos que estamos escuchando un texto y los títulos pasan desapercibidos en el medio de los párrafos. No logramos entender la información de forma acabada. No logramos entenderla como lo entiende la persona que sí la puede ver por los ojos. Entonces son cuestiones a tener en cuenta. Igual, listas, viñetas, todas estas son estrategias que te permiten presentar información de forma que sea fácilmente entendible. Que estos puntos, que esta enumeración esté dentro de estrategias comunicativas, me permite entender visualmente y a través de estas tecnologías que estos son partes o que es una enumeración de este título más grande. Y que yo haya utilizado viñetas y no números, que no diga 1, 2, 3, 4, también importa el criterio de estos elementos son intercambiables
esto que estoy enumerando, no importa el orden en que yo los cumpla mientras los cumpla. En cambio, cuando enumero con 1, 2, 3, 4, es porque los elementos sí tienen una lógica del orden, puede ser de importancia o puede ser, por ejemplo, los pasos de un procedimiento, que sí, que no son intercambiables. Yo no puedo hacer el paso 3 antes del paso 1. Tiene un sentido lógico. Alternativas textuales ya lo analizamos, las consideraciones de color y contraste, y estos son muy importantes. Siempre lo planteo con un caso en una asesoría de comunicación para un centro terapéutico, querían utilizar los mismos colores que utilizaban, que tenían visualmente dentro de lo que era el centro, con todos colores pasteles, con todos colores, digamos, calmantes, querían trasladarlo a la página web para buscar esa idea de la estética del local y del logo, la vamos a trasladar a la visualización. Pero ¿qué pasa con los tonos pasteles? Son ilegibles, porque no son ni oscuros y no permiten utilizar texto en blanco. Entonces, esa importancia del contraste, que suele ser algo que se deja a un lado, que no se le da la importancia, es importante. Pues si este recuadro estuviera de este color, seguramente muchos tendrían que hacer el esfuerzo de acercar la cara a la pantalla para poder leerlo. Y así y todo, quizás muchos se quedarían fuera de esa información. Y en los diseñadores también tienen que tener en cuenta estas cosas, también tienen que tener en cuenta estos criterios, que no todo pasa por la estética de la adaptación del logo o la adaptación de los colores que a uno le gustan, sino que pasa por cómo esto va a ser percibido, por ejemplo, en gente que tiene la posibilidad de cargar el celular una sola vez al día. Entonces, para poder tener internet todo el día, le baja el brillo y ve en modo oscuro todo su contenido. Entonces, esa persona no puede acceder a ese contenido de la misma forma. Y la adaptación de los materiales también es muy importante porque y sobre todo porque no se queda, y por eso lo planteamos desde la accesibilidad comunicativa y no meramente desde la accesibilidad textual, porque hay que tener en cuenta que tenemos otras formas de comunicarnos con las personas con discapacidad. Están formatos como el braille, están los pictogramas que ayudan a las personas del espectro autista, es decir, ayudan a entender. En mi caso particular, cuando mi hijo empezó la escuela primaria, él iba al aula con la mochila y cuando la profesora decía, bueno, saquen los útiles y planteaba las consignas, él, como no se lo decía específicamente a él y como no lo iba guiando, primero hace esto, segundo lo otro y tercero, primero abrí la mochila, sacar la cartuchera y después sentate y abrí el cuaderno, como no se lo daba en pasos, él no se quedaba, él se quedaba ahí hasta que la profesora le prestaba atención y iba y le hacía el acompañamiento. Entonces, con la maestra integradora que nos acompañó desde el jardín de infantes, le hicimos como una especie de cartelito, en lo cual él llegaba y tenía que mirar el cartelito. Y en el cartelito decía el dibujo de cada cosa que tenía que hacer y los pasos en los que tenía que realizarla. Y ustedes dirán, bueno, pero eso es obvio, pero para las personas del espectro autista no es tan obvio. Ellos llegan a la información por otras formas. Y cuando no sabes de eso, cuando no entendés y sobre todo cuando no hay acompañamiento, sucedió lo que sucedió tradicionalmente. Estas personas se estancaban y no podían llegar a desarrollarse solamente porque no eran capaces de entender como entienden todos los demás. Pero esa capacidad de poder hacer las cosas de otra forma, de otra manera, es lo que permitió que muchas personas, gracias a los pictogramas, gracias al acompañamiento, gracias a las adecuaciones, es decir, tienen adecuaciones o de acceso o de contenido. La adecuación de contenido es, le enseño lo más importante, pero le saco cierto contenido que a lo mejor no es tan importante y que los otros compañeros
tienen que hacer porque es parte de la currícula. Pero las adecuaciones de acceso es a esta misma información se la muestro de otra forma. Entonces las profes nos mandaban, por ejemplo, los contenidos que iban a ver durante la semana siguiente, y nosotros durante esa semana hacíamos adaptaciones y lo que podíamos se lo mostrábamos en imágenes, lo que podríamos le hacíamos un juego, en lo que podíamos, y después los mismos profesores aprendieron a comunicarse y a crearlo en los materiales, y ya para sexto de la primaria y todo el secundario, ya ahí no tuve que estar tan encima y la integradora, digamos, trabajaba directamente con las profesores. Pero eso tenemos que entender, todos tenemos posibilidades y lo hemos experimentado durante nuestros estudios. Había gente que estudiaba y leía en voz alta, porque así le entraba por el oído y mantenía la retención. Había gente que hacía cuadros sinópticos de 16 páginas, porque era la forma en la que asimilaba mejor la atención. Esto no dista mucho. Se trata de plantear estrategias porque hay gente que accede a la información de formas muy diferentes a nosotros y es considerarlas. Y esto plantea y nos lleva a algo que es muy interesante, que tiene que ver un poco con lo que habló Raquel de el cambio de paradigma, esto de, bueno, de dejar de considerarlos como alguien a quien hay que atender. Bueno, esto va de la mano de esto. Ya no planteamos un contenido para todas las personas sin discapacidad y uno adaptado para las personas con discapacidad. Y si hacemos un contenido que sirva para todos, en realidad, si hacemos un contenido pensando en las personas con discapacidad, no estamos dejando afuera a las personas sin ninguna discapacidad. Esas personas pueden acceder a la información de la misma manera. Y de allí surge este concepto de diseño universal. Diseñemos accesible para todas las personas. Si diseñamos accesible para todas las personas, no solamente incluimos a las personas con discapacidad, sino que de alguna manera les facilitamos el acceso a todo. La analogía es la misma de, bueno, ¿qué hacemos? La rampa perdón, hacemos las escaleras y después hacemos la rampa. Y si hacemos la rampa y que las personas que pueden pasar, pasen por la rampa, si es nuestra primera opción, si es nuestra única opción, no es que la persona que puede caminar quede fuera de esa posibilidad. Y el diseño universal lo que plantea es planificar desde el inicio. Desde el inicio planteamos objetivos inclusivos e investigamos con los usuarios. Es decir, preguntamos a los usuarios por dónde pasan sus necesidades, realizamos estudios para entender cuáles son las necesidades específicas de diversos grupos, incluidas las personas con discapacidad. Luego de eso viene diseño y desarrollo, que usamos los estándares. Hablo de diseño universal y puede ser algo que apliquemos a texto, puede ser algo que apliquemos a arquitectura, puede ser algo que apliquemos a señalética, y cada una de estas distintas comunicaciones tiene su versión de normas ISO de accesibilidad. Entonces se trata de investigarla. Estas mismas pautas QAC son, digamos, estos estándares de accesibilidad, y creamos prototipos accesibles, es decir, prototipos que se puedan evaluar con personas de diversas capacidades antes de su lanzamiento. Si pensamos en un texto, en lugar de decidir nosotros que no tenemos una discapacidad, un texto es accesible, se lo damos a leer a una persona con una discapacidad y le preguntamos, ¿esto se entiende? ¿Se lee bien? ¿Hay algo que no se entienda? ¿Qué le cambiaría? De nuevo, no nos pongamos, o sea, nada es realmente accesible si no lo validan las personas que lo necesitan. Herramientas de revisión y de validación de la accesibilidad. Hay muchas herramientas de automatización que te permiten, por ejemplo, antes de publicar un sitio web, controlar que todos los enlaces estén funcionando, controlar las cuestiones de contraste, que se pueda leer bien en todos los dispositivos. Es decir, hay herramientas automatizadas, pero también se puede hacer una revisión manual.
Es decir, complementar las tareas de las herramientas automatizadas con una revisión manual por parte de personas expertas en accesibilidad, pero sobre todo con esos usuarios con discapacidad. Eso es lo más importante, que ellos puedan validar y probar. Y colaborar con personas con distintas capacidades. La colaboración directa con las personas que van a utilizar los productos es lo que es capaz de crear contenido verdaderamente inclusivo. Pruebas de usuario que involucren a las personas usando estos contenidos, estos documentos o, no sé, esta herramienta, y a través de grupos focales, que son grupos que incluyan a personas con diferentes tipos de discapacidad, para que, por ejemplo, puedan discutir sus experiencias con esa herramienta, con ese documento, y aquellas necesidades que están siendo satisfechas y las que no, ¿no? Hay muchas herramientas esenciales para la accesibilidad. Yo acá les voy a dejar, no, esta primera parte, estas son las herramientas básicas, pero que me voy al principio. Tenemos, bueno, procesadores de texto, Word, Google Docs o LibreOffice, todos tienen herramientas de accesibilidad que permiten justamente crear documentos accesibles e incluso comprobar la accesibilidad en Word. Todo este material se los voy a acceder, digamos, se los vamos a alcanzar, así que no se preocupen. Revisores de accesibilidad como web, que cualquier tipo de página web o de contenido digital, uno copia la URL en este sitio y detecta todos los problemas que tiene, como por ejemplo errores, textos alternativos repetidos, imágenes que no tienen texto alternativo, problemas de contraste, todo esto se lo detecta este sitio. Aquí me falta editores de PDF también, Adobe, Foxy, todos estos editores tienen herramientas que chequean la accesibilidad, que chequean cuestiones de contraste, que son capaces de etiquetar texto que no ha sido creado de la forma correcta con Word. Bueno, si el texto que tenemos lo tenemos en PDF y no tiene las etiquetas de título y subtítulo, se pueden agregar en PDF, no es que si no está en Word, el texto no es accesible. Y audiodescripción y subtitulado, todas estas herramientas que, sobre todo, ya vamos a tocar el tema de la inteligencia artificial, pero es muy fácil crear audiodescripción y subtitulado gracias a este tipo de herramientas, y sobre todo tener en cuenta que es un camino muy importante para la accesibilidad y sobre todo a nivel global, porque planteemos desde que Netflix puso la audiodescripción, cómo creó o sea, toda la información que se estaba perdiendo, aquel que solamente leía el subtitulado y que no escuchaba los golpes, no escuchaba el ruido de fondo, que era parte de la trama y que era parte de la información que completaba la escena en ese caso. Y recursos educativos. Plantear la accesibilidad, hay muchos sitios, sobre todo los sitios educativos públicos, y hay muchas organizaciones privadas que crean constantemente recursos para los docentes, para las familias, y estos recursos tienen muchísimo valor. Yo, para un trabajo de pictogramas, descubrí un sitio precioso que se llama Pictotraductor, por ejemplo, Pictotraductor, que es un sitio en el que, ¿están viendo mi búsqueda en Google? Sí, ¿no? Es un Sí. sitio en el que uno escribe una oración o escribe lo que quiere comunicar y le muestra los pictogramas que formarían esa idea esa idea con imágenes. Y eso es muy interesante, sobre todo porque es necesaria una estandarización de los pictogramas, porque los pictogramas no son como los iconos o no son como los logos de Facebook, que yo lo puedo elegir si lo quiero en azul o lo quiero en verde para que de alguna manera me combine con mi página. El pictograma es algo que necesita estandarizarse para que la persona siempre reconozca o siempre asocie: yo quiero comer con
yo, con la marca de la persona, miren, acá la vamos a poner, por ejemplo, en este ejemplo, yo quiero, ¿se escucha el audio? Porque mientras estoy hablando, lo pongo, yo quiero comer pizza. Aprieto ahí, acepto aquí, y ahí, me construye la lógica de esa oración con una gramática que es multimodal, que no está pensada para lo escrito, sino que para lo visual, y además se puede escuchar en la voz. Como este, hay muchísimos recursos que utilizan la tecnología para que sea fácil comunicarnos. Ojalá yo hubiera tenido esta herramienta cuando le empecé a armar a mi hijo las estructuras de sacar los útiles de la mochila. Yo lo hacía todo sacando imágenes de internet, pero aparte yo tenía facilidad para el internet. Muchas personas no tenían esa facilidad para buscar información y para ir armándola. Entonces, de nuevo, este tipo de herramientas son ayuda, y yo siempre lo planteo desde el lado de la tecnología. Las tecnologías nos dan herramientas, somos nosotros las que decidimos cómo usarlas, para el bien o para el mal. Y si usamos estas herramientas para hacer contenido accesible, definitivamente no hay mejor uso que podamos darle particularmente. Hay otras herramientas, estos son algunos software de lectura de pantalla, estos famosos lectores de pantalla que convierten a cualquier computadora, porque se instalan con mucha facilidad y son gratuitos, en una computadora en la que una persona con discapacidad visual puede interactuar. Funciona con guías de narradores, marcando los hipervínculos y funcionan con comandos de voz. Las herramientas que convierten texto a sonido, se pueden descargar en los celulares o se pueden utilizar en las pantallas eh, en el navegador o en las distintas pantallas. Es más, yo tengo instalada para cuando me toca leer mucho texto, sobre todo porque cuando corrijo, me es una de las formas de detectar y de no autocompletar, porque el cerebro hace eso, lee una palabra y la completa y a veces no es la palabra que está bien escrita. Entonces, utilizar en Word sería leer en voz alta la función, pero utilizar este tipo de herramienta te sirve para, mientras estás leyendo, lo estás escuchando y detectas, no sé, si le faltan pausas, si hay alguna palabra mal escrita, que de nuevo, a veces el cerebro tiende a completarla como la comprende, pero la palabra no está bien escrita de esa forma. Y hay otro programa que se llama Word Prediction, que funciona, vamos a ponerlo aquí, WordQ, también es un software de tecnología de asistencia que ayuda a la lectura y la escritura. Acá pueden descargarla, es gratuita para el navegador, después sí tiene algunos costos, digamos, para las versiones premium, pero sobre todo si les interesa probarla, hace esto de la conversión de texto a De esas sonido. versiones premium. Es premium, sí, pero acá en el navegador podés instalarla, para tu navegador podés instalar la versión gratuita. Pero sí, la versión para Word es premium. Lo que te hace es, mientras estás escribiendo, es como si fuera un teclado predictivo. Te va sugiriendo las palabras, también almacena todo aquello sobre lo que vos escribías, entonces, digamos, te ayuda a escribir con más facilidad. Y creo que este era todo. Bien. Y llegamos a la cuestión de la inteligencia artificial. Yo no digo que soy fanática de la inteligencia artificial porque hay cosas de la inteligencia artificial que realmente me preocupan mucho. Me preocupa, por sobre todas las cosas, me preocupa que no podamos confiar ya ni siquiera en lo que vemos, que todo lo que se crea con inteligencia artificial ahora tenemos que dudar de lo que vemos, de lo que oímos, porque es muy probable que no sea real. Entonces me parece que eso nos pone en un lugar de, digamos, de riesgo.
de riesgo y de tener que dudar constantemente de cosas que normalmente decíamos, bueno, vi el video y ahora decimos, "Oh, capaz que el video no sea cierto". Pero la inteligencia artificial lo que sí está logrando, está impulsando, sobre todo a quienes trabajamos con contenido accesible, nos facilita mucho la creación de contenido accesible. Por un lado, hay aplicaciones de lectura fácil y hay una aplicación que se llama Ateca, que es una aplicación basada en inteligencia artificial que te permite, por ejemplo, adaptar textos a formatos de lectura fácil. Es un punto de partida. Yo considero que para crear los documentos de lectura fácil siempre tiene que haber gente de la pedagogía y de la psicología colaborando para crear material de calidad. Pero como estrategia de creación o para cierto contenido que no tenga un valor, digamos, informativo muy importante, no sé, para crear un material literario en lectura fácil, se puede recurrir a esta tecnología que utiliza algoritmos para hacer más simple el lenguaje y para estructurar el contenido de forma que sea comprensible para aquellas personas que tienen dificultades lectoras o como también aquellas que tienen alguna discapacidad intelectual o algunos tipos de autismo. Reconocimiento de conversión de voz, también todas las tecnologías que utilizan inteligencia artificial, por ejemplo, hay una tecnología que se llama Voiceit, que permite convertir, por ejemplo, el habla de aquellas personas que tienen dificultades en un texto claro, esas dificultades de habla. Entonces, le facilitan su comunicación y hay otro sistema, no me acuerdo cómo se llama el nombre, que también mejora la comprensión del habla al traducirla a un formato que sea más comprensible. Los traductores automáticos y de texto a voz también, mediados por la inteligencia artificial, se convierten em, en populares, en el sentido de muchos de ellos son de desarrollo gratuito, que hay una de las cosas, de las ventajas que tiene inteligencia artificial es la competencia entre las empresas que se dedican a la inteligencia artificial, porque a mayor competencia, muchos dan versiones gratuitas con muchas funcionalidades, entonces no necesariamente tenemos que contratar eh, ese tipo de tecnologías, si solamente, por ejemplo, queremos probarla o si solamente la necesitamos para ciertos usos específicos. Los narradores para personas con baja visión, hay uno que se llama Sein, ahí se los voy a compartir cuando les pase el material, que es una aplicación gratuita que narra el mundo que te rodea. Entonces, está diseñado para las personas ciegas o con baja visión y pueden andar, por ejemplo, con el celular y no digo que reemplace el bastón, pero sí lo que hace es mostrarle, funciona con la visión de computadora, mostrarle a la persona los obstáculos con los que se encuentra, contarle un poco cómo es el entorno, porque utiliza la cámara del celular para captar el exterior y narrarle a la persona con discapacidad visual. ¿Por dónde pasan el impacto o sobre todo en lo que es la comprensión del texto? Y aquí hay una ventaja para las personas con discapacidad, pero que se convierte en una desventaja para las personas sin discapacidad. La cuestión de, por sobre todas las cosas, la posibilidad de crear un aprendizaje personalizado, es decir, de crear experiencias educativas adaptando el contenido a las necesidades del usuario. Como les decía, yo cuando ayudaba a crear el contenido accesible para que asimilara eh, las materias o los temas del curso, a veces necesitábamos hacer realmente malabarismos porque no se nos ocurría otra forma de explicar las ecuaciones u otra forma de explicar las reglas ortográficas. Bueno, ahora podés subirle, mira, ante esta discapacidad o dificultad real del alumno, ¿cómo puedo explicar? Le haces a la consulta de la inteligencia artificial, ¿cómo puedo explicarle esta temática? Que me proponga distintas estrategias didácticas.
Y a lo mejor habrá muchas que no sean posibles desde lo fáctico, pero sí habrá algunas que den ideas o que permitan repensar ese tema para mostrarlo de una forma diferente. El análisis de sentimiento y de emociones, las guías pueden analizar el tono emocional de los textos, lo cual es muy útil para las personas que les cuesta detectar las emociones en el texto. Eh, Justamente el autismo pasa por esto de no entender las metáforas, no entender a ciertas chistes o ciertas bromas o ciertas expresiones con doble sentido o este tipo de cosas. Bueno, se puede ayudar a crear explicaciones para mostrar lo que está detrás de ese texto escrito. Es decir, permite una adaptación más efectiva de cualquier tipo de material. Y también facilita el acceso a los recursos educativos. Esto que decía, los lectores automáticos, los sistemas que convierten texto a voz, permiten que distintos usuarios puedan acceder a libros digitales, artículos académicos, a cualquier tipo de recurso educativo sin barreras. Lo real es que la IA está cambiando la forma en la que se crea y la forma en la que se interactúa con el contenido, está facilitando el acceso de forma más efectiva, pero hay distintos desafíos que hay que tener en cuenta. Por un lado, diversas necesidades. La variedad de discapacidades y de estilos de aprendizaje es un desafío. No hay una solución única que funcione para todos y requiere, por sobre todas las cosas, de herramientas o de guías que sean personalizables. Por eso es que el futuro de la inteligencia artificial pasa por un poco, de alguna manera, la personalización extrema de la IA, en el sentido de que haga exclusivamente lo que le pido todas las veces que yo necesito que lo haga. Y también, y ahí es donde yo digo que está el reto para quienes no tenemos una discapacidad, la cuestión de la calidad del contenido generado, porque la IA automatiza la creación de contenido, le podés pedir que cree cualquier tipo de contenido, que cree cuentos, que cree historias, que cree actividades, pero el riesgo está que ese texto generado no tenga la calidad o la precisión necesaria, por eso es importante que estos usos de la IA se haga desde la revisión humana y desde la revisión experta. La docente, la maestra integradora que utilice estas estrategias, tiene que hacerlo después de haberse formado en los métodos tradicionales para poder entender qué está sumando y qué no en esa interacción con la inteligencia artificial. Pero hay muchas oportunidades. La inteligencia artificial dinámica, por sobre todas las cosas, que adapte el contenido a las necesidades de cada persona, pero hay mucho más. Hay casos especiales que hay que considerar y está, por un lado, la accesibilidad en los dispositivos móviles y en las aplicaciones. Todo pasa por estos aparatos, por celulares. eh, entonces, la accesibilidad hay que planificarla en primer lugar para los dispositivos móviles y después para el resto. Las normativas y estándares es importante. No sé, a mí me da mucha pena que haya lengua de señas, por ejemplo, regionales, que haya la lengua de señas de Argentina y que sea diferente de la de México y que sea la diferente de Perú, porque entonces es como tener que aprender varios idiomas y con lo que nos cuesta. Entonces, lo ideal sería que hubiera, está bien, hay cuestiones de idiosincrasia, cuestiones culturales detrás, pero algunas cosas básicas para poder comunicarnos con personas a través del lenguaje de señas que tuvieran un cierto estándar mínimo para interacciones mínimas también. Y la cuestión de las herramientas y los frameworks son todas estas aplicaciones que puedan estar integradas a otras herramientas que usamos siempre, que las herramientas de accesibilidad, que todas las aplicaciones puedan tener una interacción en Word, que es lo que utilizamos todo el tiempo, en los lectores de PDF, en los navegadores web, es decir, que la accesibilidad no sea una aplicación que haya que descargarse y utilizar ese archivo o ese documento en la aplicación, que sea algo que esté todo interconectado. La accesibilidad en las redes sociales, porque las redes sociales son una nueva forma de comunicación
y para muchas personas con discapacidad, es más, yo estoy en un grupo, en varios grupos de autismo y de personas y de padres con chicos con autismo, y ahí ves a las personas con autismo interactuar y ves la necesidad que tienen de hablar de lo que les pasa y pasa como si fuera una persona extranjera viviendo en un país distinto. Cuando te encontrás con alguien de tu país, tienen todo para hablar. Y esto sucede, y esto se da en las redes sociales, donde las personas con autismo interactúan entre sí, se cuentan, se sienten acompañadas. Es muy solitario, digamos, vivir con una discapacidad, porque te sentís incomprendido todo el tiempo y no te sentís acompañado. No quiero generalizar, pero bueno, es lo que a mí me ha pasado como madre de personas con discapacidad y lo que le pasaba a mi hijo y a otros niños con los que tuve la posibilidad de interactuar en los centros terapéuticos. Es muy solitario, hay gente que es solitaria porque así lo siente, pero cuando no querés ser solitario es muy duro. Dislexia, hay mucho que se ha avanzado en la dislexia. Mire, acá les dejo un enlace, este es Dislexia Buddy, es una aplicación que también se puede descargar, desgraciadamente este por ahora está en iPhone y iPad, es decir, en sistema operativo de Mac, pero creo que eventualmente va a terminar, o sea, tiene que ir a Android también para que todos lo podamos utilizar, pero si no, está Lecto, que es una plataforma que es como si fuera un sistema, no, es como un Word, pero para personas con dislexia, que tienen menos funcionalidades. Word puede ser avasallante, uno entra a la interfaz de Word y tiene botones por todos lados. Es más, hace 25 o 27 años que uso Word y no sé, y digamos, y hay mucha gente que no sabe para qué funciona cada botón. Bueno, el Lecto tiene una interfaz más simple, más sencilla, y utiliza una tipografía que es esta, Open Dyslexia, que facilita la lectura de las personas que tienen dislexia. Son tipografías, hay muchas, esta es una, son tipografías que son más pesadas abajo, ven que son más gorditas en la parte verde, justamente porque eso evita que sean confundidos y eh, cambiados o de alguna manera girados ciertas tipografías o ciertos caracteres en especial. Aquí les dejo, sobre todo si quieren investigar, el Lecto es gratuito. Fue creado en Argentina por unos chicos de una escuela secundaria, o sea, no hay una empresa detrás, así que es súper lindo que chicos de secundaria hayan decidido crear una aplicación para personas con dislexia, me pareció muy interesante. Y después tenemos otro caso especial, es el del legal design, que es toda aquella información legal, jurídica, que es importante que todos los usuarios, que todas las personas conozcan, mostrarla de esta forma, mostrarla de forma que sea fácil de leer, mostrarlo con un icono, con un pictograma, con un dibujito que guíe a la persona, decirle, bueno, el domingo hay elecciones, primero recuerda llevar el DNI, tienes que ir al colegio electoral, el colegio al que tienes que ir a votar viene, bueno, este es un texto español, viene con una tarjeta, es decir, una explicación. En este caso sí tiene números, porque estos pasos son justamente pasos y como tal hay que seguirlos. Y de esta forma le contás, le permitís a las personas estar más interiorizados sobre algo, un derecho tan importante como es el derecho al voto. El legal design sirve para mostrar información compleja de forma clara y es algo que no necesariamente, de nuevo, si volvemos a la idea del diseño universal, no solo es algo que ayuda a las personas con discapacidad, sino que mostrar la información de esta forma creo que nos ayudaría a todos a entender mejor muchos de los procedimientos a los que estamos abocados como ciudadanos, ¿no? Y bueno, y para terminar, les dejo con esta idea, esta frase que no es de nadie en particular, pero siempre la planteo porque eh, de verdad la accesibilidad no está relacionada con algo que tenemos que esperar que alguien tome la decisión, como sucedió en la Unión Europea, sino que son distintas acciones que nosotros como seres humanos podemos empezar a encarar.
La accesibilidad comienza cuando cada uno decide hacer comprensible lo que comunica. Este es un poco el principio del lenguaje claro. Todos quienes hemos tenido la posibilidad de estudiar, todos tenemos una experticia y tenemos un vocabulario, un CONE, algo que hace a nuestra especialidad. Pero tenemos que dejar de hablar por hablar o de hablar para demostrar lo que sabemos y empezar a hablar para que nos entiendan. Este es un poco lo que se ha perdido. Siempre lo planteo con la analogía de la Torre de Babel. De repente los médicos hablaban para médicos, los abogados hablaban para abogados y nadie hablaba con nosotros. Bueno, esto es lo que está detrás de la accesibilidad, que no tiene que ser algo que sea solo una adaptación o algo que se cree para las personas con discapacidad. Pensemos en la accesibilidad como una nueva forma de comunicación para todos. Y en esa comunicación para todos incluimos, por sobre todas las cosas, a las personas que tienen alguna discapacidad, que tienen la potencialidad, por decirlo de alguna manera, de hacer lo mismo que nosotros, pero de otra forma distinta. Lo mismo. Muchas gracias, Valeria. Nos dejas con bastante tarea a investigar todas esas herramientas. También nos has hablado de un tema súper interesante que es el diseño universal, que plantea la accesibilidad para todos. Aquí hay muchos estudiantes y es interesante ver cómo se pueden abrir nuevos campos de trabajo, de investigación para ellos en estas nuevas formas de ver la accesibilidad, ¿no? Me parece muy interesante, te agradezco muchísimo tu participación, tu conferencia. No sé si algún participante tiene alguna pregunta. Abrimos un espacio para preguntas, ¿no? Todos estamos muy impresionados. A mí de verdad que me gustó esta iniciativa de Raquel de armar un grupo con aquellas personas que quieran estar en ese grupo de accesibilidad comunicativa, porque todos tenemos mucho que aportar. Es decir, no se queden con esto de, bueno, lo que aprendieron hoy es lo último, hay muchísimo más y hay muchos de ustedes que pueden tener herramientas que yo no conozca, entonces creemos estos espacios. Para mí no está de más y fíjense que tengo muchos grupos y soy bastante reacia a tener demasiados grupos de WhatsApp, pero este grupo sí me parece que tiene todo el sentido eh, de mantenernos comunicados y de nuevo, no se necesita más que pequeñas acciones, que cada uno antes de entregar un documento lo piense de cómo este documento se va a ver, pasa por el uso de las abreviaturas. Pensemos que las abreviaturas, a veces estas tecnologías de asistencia las leen de forma literal, entonces no lee etcétera, lee ets. Es decir, bueno, a lo mejor la persona que está leyendo, que está escuchando esto, que está escuchando el texto, sea incómodo que empiece con ets, de todos esos cortes de palabras, porque la tecnología no es capaz de completar la información. Entonces son pequeñas acciones y todos podemos hacer, todos podemos contribuir. Y eso es lo lindo que tiene este nuevo cambio de paradigma. Pero te dejo de compartir. Sí, sí, gracias, porque quisiera que las personas que puedan prendan su cámara y nos tomamos una foto. Les agradecemos a quienes se conectaron esta noche desde Perú, Argentina y algunas ciudades de nuestro país, Ecuador. Insistimos, por favor, en que llenen el formulario de la encuesta. Ese es el Yo, documento yo agradezco, yo agradezco indicativo. principalmente o de forma muy personal a las personas que ya me han escuchado hablar de accesibilidad, porque había muchas caras conocidas. El año pasado me escucharon, después en otras actividades también me han escuchado. Entonces, la verdad que les agradezco un montón porque, eh, digamos, es gente que realmente le interesa esto de poder aplicarlo, o sea, que no vienen acá solamente porque me tienen aprecio, sino que también porque les parece que lo que digo es importante. Así que muchas gracias. Ok, sí, a ti Valeria por tu tiempo, a Raquel por organizar y nuevamente les pido a ver si podemos prender las cámaras y tomar una foto. En Sí, todo caso, también muchas gracias nuevamente a Valeria. Siempre nos motiva a estar al día con todas las herramientas que tenemos y como ella dice, para una mejor comunicación.
Qué interesante, hoy están estudiantes que estudian precisamente comunicación, es decir, trabajo social, psicología, docencia, y hay inclusive docentes de la universidad y bueno, de diferentes ramas que integramos. Y qué bonito poder hacer uso de esto para comunicarnos mejor, para ser mejores seres Sobre humanos. todo, independientemente todos desde nuestras disciplinas, desde nuestra formación, desde nuestros conocimientos, tenemos algo que aportar y tenemos mucho que contar y tenemos mucho que hacer. Y sobre todo hay mucha gente esperando recibir esta información, recibir información. Hay mucha gente que espera ser escuchada y espera ser tenida en cuenta. Son todas aquellas personas que tienen una discapacidad y que durante mucho tiempo estuvieron invisibilizadas, ¿no? Muchas gracias, Vale.